Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. De nuevo, semana muy alcista en las bolsas, sobre todo en Estados Unidos, donde ya parece que estamos poniendo en duda que sea un simple rebote. Pero para salir de dudas no nos quedará más remedio que analizar los índices, a ver si damos un poquito de luz para ver en qué situación nos encontramos ahora mismo. Esta semana hemos visto quizás la patita de esa posible razón de la gran crisis que puede llegar. Y es lo que vamos a ver en el comentario antes del análisis de los índices. Lo veíamos en el vídeo de la semana pasada de mi otro canal que tengo del economista de cabecera, y en menos de una semana, como decimos, hemos visto la patita de esa razón de la posible gran crisis que está por llegar, y eso lo vamos a comentar en la parte del comentario antes del análisis de los índices, y también os daré mi opinión de lo que está pasando esta semana en España. Evidentemente no va a ser una opinión política, ya sabéis que aquí no hablamos de política, pero sí que nos importa este tema porque puede que afecte a la situación económica del país. Así que es en lo que nos vamos a centrar. Va a ser un comentario muy, pero muy breve, pero que creo que va a ser muy importante tenerlo en cuenta. También veremos en el vídeo de este resumen semanal todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana, así que como os digo, va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder, así que venga, vamos al lío. Para todos aquellos que no hayáis visto el vídeo de mi otro canal, del economista de cabecera, donde hablaba de lo que podría ser el verdadero riesgo que nos podría llevar a una gran crisis económica, en resumidas cuentas lo que venía a decir es que podríamos llegar a tener un gran problema de liquidez en el mercado de deuda. ¿Por qué? Pues porque cada vez los estados están más y más endeudados y tienen que emitir cada vez más deuda, pero a la vez estamos viendo como los bancos centrales, tanto europeo como americano, están reduciendo su balance. Eso que implica que cada vez tienen menos poder para comprar esa deuda que están emitiendo los estados, y que podríamos llegar a un punto en que no hubiese demanda suficiente para absorber toda esa deuda y los estados no se pudiesen financiar. Eso provocaría que el rendimiento de los bonos tuviesen que subir muchísimo para quizás equiparar esos intereses de la demanda y que así pudiesen comprar esos bonos. Y aunque los tipos de interés que fijan los bancos centrales, de estos que tanto se está hablando, de que si sube, que si baja, que si van a subir, que si van a bajar, se mantengan estables, puede que el rendimiento de los bonos tenga que seguir subiendo para, como os digo, que le guste quizás a la demanda esa rentabilidad que les están dando, porque quizás no la consideran suficiente por esa falta de liquidez en el mercado. Y casualmente, esta semana, 5 días más tarde de publicar este vídeo, el jueves veíamos cómo de repente en Estados Unidos la cotización de prácticamente todas las acciones se daba la vuelta y veíamos una caída importante. ¿Que luego se recuperó el viernes? Sí, se recuperó. Pero ¿a qué se debió esta caída tan importante? Pues muy simple. El jueves por la tarde hubo una subasta del bono de Estados Unidos a 30 años. ¿Y qué es lo que pasó en esta subasta? Que no había la demanda suficiente. Los bancos que se encargaban, los dealers, de repartir esos bonos americanos, estaban buscando la demanda y esa demanda no llegó. ¿Y qué pasó? Pues que esos dealers se tuvieron que quedar con todos esos bonos, y eso implicó que el bono americano tuviese una subida muy importante. ¿Esto qué significa? Que al no haber tanta demanda en el mercado, puede que lleguemos a un punto en que los estados no puedan emitir más deuda porque no se puede absorber, y si eso llega a pasar no se van a poder financiar y veremos a ver cómo pagan todo ese gasto público que tienen todos los estados, que es altísimo, y si no se llega a pagar veremos a ver dónde acabamos llegando. De ahí que llevemos mucho tiempo diciendo que es muy probable que muchos estados estén en riesgo de quiebra. ¿Por qué? Porque el globo de la deuda se ha hinchado tanto que ahora mismo, teniendo en cuenta que los bancos centrales ya no pueden comprar deuda al mismo nivel que antes, esto que se ha reabsorbido por otros inversores va a ser bastante complicado. De aquí vamos a tener dos opciones: que los bancos centrales vuelvan a aumentar ese balance para poder comprar toda la deuda de los estados, que podemos decir, vale, es la solución fácil, pero eso es lo que nos ha llevado a una inflación tan alta. Y recordad que el primer objetivo que tienen los bancos centrales es recortar la inflación, por lo tanto sería totalmente contradictorio. La segunda situación que tendríamos es que los estados, viendo que no se pueden financiar para poder pagar todos esos gastos que tienen públicos, tengan que reducir muchísimo esos gastos, y eso probablemente acabe desembocando en una gran crisis económica, como ya ha acabado pasando en otras ocasiones. Por lo tanto, la solución, como podemos ver, no es buena, y esta semana, con eso que ha pasado el jueves y que ha pasado muy desapercibido para bastantes inversores, puede ser la patita
de esa gran crisis que está por llegar. Es donde está el verdadero problema. No en si los bancos centrales suben o bajan más los tipos de interés, sino en ese balance de los bancos centrales que se está reduciendo, y eso va a implicar que no puedan absorber toda esa gran deuda que están emitiendo los estados. Veremos a ver qué pasa cuando lleguemos al punto de que eso no se pueda equilibrar y a lo mejor los estados no se puedan financiar. Pero ya os adelanto que el resultado puede que no sea bueno. Y bien, antes de comenzar con los gráficos, lo que os prometí al principio, también os voy a dar mi opinión de lo que está pasando esta semana en España. Más allá de opiniones políticas, que no voy a entrar en ello, os voy a hacer una reflexión. Durante los 5 años que estuve estudiando la carrera de Administración y Dirección de Empresas, se me han quedado diferentes conceptos o diferentes claves que yo he considerado que eran importantes, porque todos los que habréis estudiado una carrera de este tipo sabréis que hay muchísima paja, muchísimas cosas que luego no se pueden aplicar para nada, pero sí que es verdad que se pueden destacar claves y conceptos que luego ves como sí que son reales y que sí que se aplican. Y uno de esos conceptos era que para que un país reciba inversiones, para que un país crezca, debe tener seguridad jurídica. Y puede que lo que esta semana se haya roto o lo que más se haya deteriorado es esa seguridad jurídica que tenemos, esa seguridad que estamos dando a inversores tanto extranjeros como nacionales para pensar que invertir en España puede ser una buena razón para hacer crecer su patrimonio. Si ven que la seguridad jurídica en España no es buena, esas inversiones se van a reducir, y un país que no tiene inversiones ni extranjeras ni nacionales porque la seguridad jurídica no existe, que es lo que hemos visto esta semana en resumidas cuentas, puede que ese país esté condenado a ser un país fallido. Así que bueno, no quiero entrar más en este tema, no os voy a dar mi opinión, pero bueno, creo que muchos de vosotros podéis imaginar, porque creo que simplemente aplicando el sentido común, pues todos podemos pensar qué es lo que está pasando en este país. Así que venga, ya sin más dilación, vamos con el análisis de los índices. Bueno, pues la semana pasada, cuando analizábamos los índices, decíamos que los veíamos en la perspectiva de un gráfico diario, porque deberíamos analizar en el corto plazo si esa tendencia bajista que veníamos viendo durante las últimas semanas se podría seguir manteniendo. Pero, como hemos visto que ha seguido el impulso, ahora también debemos coger una perspectiva más en largo plazo para ver si la tendencia anterior, la que arrastrábamos desde finales de 2022, esa tendencia alcista, se puede recuperar y podemos seguir viendo subidas. Por lo tanto, esta semana, ¿cómo lo vamos a analizar? Tanto en gráficos diarios como en gráficos semanales. Vamos a coger el IBEX 35. ¿Dónde estábamos la semana pasada? Pues estábamos por aquí. Y decíamos que habíamos roto al alza esa media móvil de 70 sesiones. Podría ser muy buena señal para poder mantenernos al alza. Y fijaros que anteriormente decíamos que una zona muy importante de resistencia para pensar en una continuidad en el impulso era los 9.200, lo habíamos superado, pero fijaros cómo a principios de esta semana volvimos hasta la zona de los 9.200 puntos, la hemos consolidado como soporte y hemos vuelto a repuntar. ¿Eso qué es? Muy buena señal, señal de continuidad alcista. Y fijaros cómo hemos vuelto hasta esa zona de máximos que teníamos en octubre, es decir, fijaros cómo la tendencia bajista que venimos viendo desde el mes de septiembre podría estar deteriorada. ¿Por qué? Pues porque estamos marcando ya nuevos máximos crecientes. Aquí se han roto. Eso implicaría ahora mismo que ya vamos a comenzar una nueva tendencia alcista en el corto plazo, y ahora veremos a ver en el medio y largo plazo si se mantiene la anterior tendencia alcista. Pues no. ¿Por qué? Porque para eso debemos formar un nuevo mínimo creciente, que es lo que no hemos marcado todavía, es decir, pero una corrección importante y luego volver a repuntar. Pero mientras tanto vemos cómo se mantienen al alza los índices. En el más corto plazo pensamos que sí se puede mantener el impulso. Pues bueno, hemos visto cómo el cierre en Estados Unidos el viernes ha sido espectacular. Ha cerrado prácticamente en máximos de la semana, superando los 4.400 el SP. Ahora lo veremos. Por lo tanto, si no pasa nada este fin de semana, es probable que el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas abran con bastante fuerza al alza. Pero cuidado, porque casualmente el viernes, cuando cerraron los índices en Estados Unidos, salió la noticia de que Moody's había cambiado la calificación crediticia de Estados Unidos de estable a negativa, es decir, típicas noticias que salen cuando el mercado está cerrado y te lo hacen un viernes a las 11 de la noche. Por lo tanto, cuidado, porque aunque sí que es verdad que la primera parte de la sesión del lunes pueda ser bastante positiva por ese fuerte impulso al alza que vimos en Estados Unidos en la última parte de la sesión, cuidado porque esa noticia puede acabar rondando
en la cabeza de los inversores la próxima semana y quizás ver esa corrección. Si a eso le sumamos que, fijaros, la subida que hemos visto esta semana nada tiene que ver el volumen con la subida que vemos por aquí, el volumen era mucho más alto. Cuidado porque esta última subida puede que tenga quizás las patitas muy cortas y estemos llegando al final del impulso. ¿Significa que vamos a volver a caer con fuerza? No, no significa que vayamos a caer con fuerza todavía, eso lo debemos confirmar, pero sí significa que quizás podemos ver una corrección importante dentro de todo este impulso. Que vemos que en esa corrección perdemos de nuevo la zona de los 9.100 puntos, que es donde están estos mínimos aquí, pues cuidado porque ya sí que nos podríamos ir a marcar nuevos mínimos en el gráfico, que se mantiene sobre los 9.100, 9.200, incluso sobre la media de 200 sesiones, pues bueno, puede ser una simple corrección para luego continuar al alza. Vamos al gráfico semanal. Y fijaros cómo el rebote llegó desde esa media móvil de 70 sesiones y ahora hemos vuelto a superar la zona de los 9.200 puntos. En mi opinión, ahora debemos valorar y tener muy en cuenta la zona de los 9.500. ¿Por qué? Porque fijaros que es donde hubo este pico de aquí y caímos con bastante fuerza y volvimos a repuntar. Pues un movimiento muy parecido al que hemos visto aquí, una caída importante y volvemos a repuntar. Si se queda la cotización, el impulso actual por debajo de los 9.500 puntos y corrige, cuidado porque podemos repetir el movimiento que veíamos aquí, pero a la baja. Y lo que podríamos estar viendo en el gráfico semanal podría ser un hombro, aquí la cabeza y aquí formar el segundo hombro. Eso sería un escenario muy, pero que muy bajista, porque ya veis que la caída sería espectacular. Pero, por el contrario, si vemos que supera la zona de los 9.500 puntos, que es donde estaban estos máximos de aquí, donde nos iríamos a cerrar ese dichoso gap que tenemos pendiente desde el año 2020, la zona de los 9.900 puntos, y que tanto estamos hablando de él. Es decir, nos encontramos en una situación que todavía en el más corto plazo le podría quedar un poquito más de impulso, por eso que hemos hablado del cierre en Estados Unidos, que ha sido muy positivo el viernes, pero cuidado porque si continuamos al alza en el medio y largo plazo hasta la zona de los 9.500 puntos y a partir de ahí vuelve a corregir, y empezamos a corregir con bastante fuerza, cuidado con la formación de ese hombro, cabeza, hombro. Vamos a continuar con el DAX y fijaros cómo esta semana hemos roto esa directriz bajista que veíamos desde el mes de septiembre. De hecho, la hemos roto en la sesión del jueves, el viernes la tocábamos y volvíamos a repuntar. Eso podría ser muy buena señal porque es una señal de que hacemos un retroceso hasta la antigua directriz bajista, la tocamos y repuntamos. El problema cuál es, que tenemos la media de 70 y 200 sesiones justo delante y como ya vimos en la sesión del jueves, está actuando como resistencia. Y como hemos visto también esta semana, el volumen, fijaros, de la subida del jueves fue menor a la caída que veíamos el viernes, es decir, el volumen fue mayor con la oferta que con la demanda. Por lo tanto, bastante cuidado. Hay que tener en cuenta también lo que acabamos de decir en el IBEX 35. Con el cierre de Estados Unidos se espera que a principios de semana veamos un impulso, si no pasa nada raro, por ese cierre en Estados Unidos. ¿Eso qué podría implicar? Superar la media de 70 y 200 sesiones. ¿Que se supera? ¿Dónde pondríamos el objetivo? En los máximos que veíamos en octubre, alrededor de los 15.580 puntos, que es donde estaría ese suelo tan importante, fijaros, que fue desde abril de 2023 hasta septiembre de 2023. Si volvemos a esta zona y la superamos, ¿dónde nos vamos? Muy probablemente de nuevo a máximos que veíamos a principios de agosto y finales de julio en el gráfico del DAX. Vamos a ver el gráfico semanal y fijaros como en este caso perdimos la media de 70 y ahora la hemos recuperado. Fijaros como esta semana ha cerrado por encima de esta zona. Y si nos fijamos, la situación puede ser muy parecida a la que veíamos en el IBEX 35, porque aquí podríamos estar teniendo un hombro, aquí podríamos haber estado formando la cabeza, y ahora, ¿por qué no? Podríamos formar el segundo hombro. Para que se rompa este escenario tan bajista, deberíamos superar la zona de los 15.600 puntos. ¿Eso qué implicaría? Volver a máximos, como acabamos de decir. Pero cuidado, porque si el impulso actual se frena por debajo de los 15.600 puntos y volvemos a corregir, el riesgo sería muy alto de que ese hombro, cabeza, hombro coja forma de verdad y las caídas puedan llegar a ser muy, pero que muy importantes. Continuamos con el Dow Jones y fijaros la ruptura que ya veíamos a finales de la semana pasada de esa media móvil de 70 sesiones. Vamos a tirar también la directriz bajista. Fijaros que también coincide con esos máximos que veíamos a principios de esta semana, a finales del anterior.
Y fijaros como esta semana lo que ha hecho es consolidarse sobre la media móvil de 70 sesiones que anteriormente había actuado como resistencia. Eso puede ser muy, pero que muy buena señal. ¿Cuál es el problema? Lo que comentábamos la semana pasada. Porque aquí no ha cambiado nada en el Dow Jones más que se haya consolidado sobre la media móvil de 70 y de 200 sesiones. Que el volumen en la subida era muy inferior al volumen que veíamos en la caída. Y fijaros cómo en las últimas sesiones de esta semana esto ha vuelto a salir a la luz. Veíamos el jueves unas caídas muy importantes, por eso que comentábamos en el comentario, y el volumen era más alto que el volumen que veíamos el viernes con esa subida tan importante del 1,15, donde marcaban nuevos máximos crecientes. Cuidado porque no hay divergencias ahora mismo en el gráfico. Es decir, es buena señal porque eso nos implica que puede mantenerse al alza. Pero como decimos, cuidado porque el volumen, ya sé que hay mucha gente que no le da demasiada importancia, pero el volumen podría delatar, más aún en índices, que quizás la verdadera fuerza la sigue teniendo la oferta. ¿Dónde estaríamos más seguros? Pues bueno, yo creo que si nos vamos hasta la zona de los 34.600 puntos, 34.700 aproximadamente, por esta zona de aquí, y luego ahí ya volvemos a corregir hasta la media 70 y volvemos a repuntar al alza, ahí ya sí que sí, nos vamos a máximos 100%, pero 100%. Pero para ello debemos ver que se consolida la subida actual. ¿Por qué? Pues porque también hemos visto una subida muy en vertical. Cuando vemos subidas muy en vertical, la caída puede ser también en vertical. Por lo tanto, pues debemos tener bastante cuidado, más aún si tenemos en cuenta lo que acabamos de decir del volumen. Vamos al gráfico semanal. Decíamos que pintaba muy mal porque había perdido la media de 70 sesiones, pero fijaros cómo ahora la ha recuperado de nuevo. Pero fijaros cómo el volumen, el gráfico semanal se ve muy bien, que fue mucho más alto con la caída que con la subida actual, que ha llegado más alto de cuando comenzó esta caída de aquí, que fue la más vertical. Por lo tanto, pues bueno, ahora podríamos decir que ha vuelto quizás a ese techo que teníamos en estos picos de por aquí, que necesitamos consolidarnos por encima, volver hasta la zona de los 34.600, 34.700 puntos, corregir de nuevo hasta esta zona y volver a repuntar, y ahí sin ninguna duda volveríamos a los máximos que tenemos en los 35.700 puntos aproximadamente, donde se encontraba la cotización en el mes de julio. Continuamos con el Nasdaq y cuando estábamos en las caídas más importantes ya decíamos que era el que mejor se estaba comportando, porque veíamos que se podía mantener sobre la media móvil de 200 sesiones, estaba manteniendo perfectamente ese canal bajista y que por lo tanto, pues bueno, quizás era el que mejor proyección tenía en caso de ver un rebote. Y fijaros cómo así ha acabado siendo. Hemos visto un rebote muy vertical, ha superado clarísimamente el anterior máximo, es decir, eso es muy buena señal y hemos vuelto hasta la zona de máximos que teníamos en septiembre. ¿Qué debemos de ver ahora en la cotización del Nasdaq? Una vez que encima hemos visto que ha roto ese canal bajista, pues volver hasta el canal bajista, hasta el techo, que ahora podría actuar como suelo, y a partir de ahí repuntar hasta la zona de máximos. Y cuidado, porque si vemos ese movimiento en el gráfico semanal, si vemos esa caída y luego esa vuelta, yo creo que podríamos volver a los máximos que veíamos en 2021. Me parece una brutalidad volver ahora hasta esos máximos, pero vemos como el Nasdaq lo está haciendo muy bien. Simplemente que necesita ahora consolidarse en el antiguo techo del canal bajista como ahora soporte para buscar ese impulso. Como os digo, sería una auténtica locura teniendo en cuenta la situación económica que tenemos, pero ya sabemos que el mercado se puede comportar muchas veces de forma irracional durante muchísimo tiempo. Así que a tenerlo en cuenta. Vamos a seguir con el SP500. Fijaros, como aquí en las caídas parecía que rompíamos ese canal bajista y una vez que lo rompía, rebotábamos con muchísima fuerza. La semana pasada decíamos que quizás superando esa media móvil de 70 sesiones se abriría el margen para llegar al techo de ese canal bajista. Y fijaros que lo que hemos hecho esta semana, hemos ido justamente hasta ese techo del canal bajista. ¿Cuál es el problema que tenemos? El volumen, fijaros el volumen de esta semana. Fijaros que no tiene nada que ver con lo que veíamos la anterior semana. Por lo tanto, cuidado, porque ahora ya a lo mejor no tenemos tanta fuerza en la demanda como teníamos anteriormente para continuar con el impulso y estamos en un techo muy importante en su cotización. Por lo tanto,
debemos tener cuidado porque si no consigue superar a comienzos de la semana ese techo y vuelve a entrar la oferta, podríamos empezar a ver caídas importantes. ¿Para qué? Para continuar con la tendencia bajista y volver de nuevo al suelo de ese canal. Esto es así, es claramente así. Y fijaros cómo lo que acabamos de ver en el Nasdaq, que hemos visto una ruptura por la parte alta del canal bajista. Y aquí vimos en el SP una ruptura por la parte baja de ese canal bajista. Aquí podríamos pensar, necesitamos consolidarlo este soporte anterior como resistencia y caer con más fuerza. No pasó, la ruptura al alza fue vertical. Por lo tanto, si volvemos al Nasdaq, debemos tener en cuenta mucho cuidado si vuelve a corregir hasta ese canal, porque si lo perfora y no se frena, la caída podría ser muy importante, al igual que ha sido la subida en el SP500. Fijaros, como el volumen el jueves fue mucho más alto que el volumen que veíamos el viernes. Esa noticia de la subasta de Estados Unidos, que hemos comentado antes, puede tener más relevancia de la que nos imaginamos. Y a lo mejor aquí las manos fuertes han aprovechado para soltar y a final de la semana hemos visto cómo ha comprado quizás el inversor pequeño. Un inversor que, si tenemos en cuenta lo que decíamos por aquí, los viernes salía espantado y no se quedaba a final de semana. ¿Por qué? Pues porque no sabíamos qué podía pasar en el fin de semana. Estábamos con el tema de Israel muy caliente y a lo mejor podía pasar cualquier cosa de cara al lunes. Nadie se quedaba, todo el mundo vendía y cerrábamos la semana en mínimos. Ahora que hemos visto en Estados Unidos la situación contraria, la gente ya tiene más confianza y se ha quedado a cierre semanal. Eso es muy bueno, pero a la vez puede ser muy peligroso en caso de que cuando menos nos lo esperemos haya una sorpresita que produzca caídas importantes y nos quedemos pillados en la parte alta de ese canal bajista. Al igual que decíamos que cuando estábamos por aquí quizás lo que teníamos que hacer era soltar cortos, pero entrar en largo podría ser arriesgado porque si rompemos este canal bajista la caída podría ser muy vertical. Ahora hay que tener en cuenta que estamos en una tendencia bajista, que no se ha roto en el SP500, lo repetimos, no se ha roto, seguimos en ella. Por lo tanto, cuidado porque ahora puede que no sea el momento de entrar en largo. A lo mejor ahora, en mi opinión, para mí es el momento de entrar en corto. ¿Por qué? Porque lo normal es que mantengamos la tendencia bajista en el SP500. Y si ahora pensamos que puede continuar con el impulso, puede que estemos jugando de nuevo a la ruleta rusa. ¿Que a lo mejor lo hace? Sí, pero a lo mejor es más seguro esperar un poquito, que se vaya más arriba, que se irá a lo mejor, y luego volver a corregir, que seguro que corregirá si nos mantenemos al alza. Y en esta corrección valorar si no es muy fuerte, si no tiene mucho volumen, si vemos que se frena el antiguo techo del canal bajista, aquí ya sí entra en largo. ¿Por qué? Porque hemos roto la tendencia bajista. De momento tenemos tendencia bajista, una tendencia bajista. Entrar en largo por aquí puede ser arriesgado, puede tener algo de sentido, pero en la parte alta me parece muy pero que muy arriesgado una vez que no se ha consolidado esa ruptura. Y vamos con el VIX. Lo que comentábamos en el VIX la semana pasada es que habíamos roto esa media móvil de 70 sesiones, que era muy importante para quizás mantener las cotizaciones de los índices al alza. Es decir, si la rompíamos y nos manteníamos por debajo, eso podría favorecer la idea de que los índices se mantuvieran al alza. Y es lo que ha pasado esta semana. Pero a la vez decíamos que quizás para consolidar la subida y ver esa ruptura del canal bajista que venimos viendo en los últimos meses o semanas, deberíamos ver un impulso hasta la media de 70 y a partir de ahí seguir corrigiendo hasta la zona de los 12,70. Si llegamos a ver este movimiento, es muy probable que los índices se vayan todos de nuevo a máximos, pero todavía no lo hemos visto. No lo hemos visto y hasta que no lo veamos no podemos consolidar ese nuevo impulso a máximos en los índices. Y además, fijaros, como cierre semanal hemos dejado una divergencia en el VIX. ¿Que no está confirmada? No. ¿Por qué? Pues para que esté confirmada debemos de ver quizás un cierre por encima de la zona de los 15,30. Y donde tenemos ese techo. Y bueno, vamos a ser más ambiciosos. Vamos a tener que ver una ruptura de nuevo al alza de la media móvil de 70 sesiones. Si rompe la media de 70 sesiones con esta divergencia viva, eso nos indicaría que seguimos en el canal bajista y vamos a seguir corrigiendo con bastante fuerza. Pero cuidado, porque si ahora seguimos corrigiendo hasta la zona de 12,70, pues esa divergencia no se cumpliría, se rompería y eso haría que los índices se puedan mantener al alza.
¿Cuál es el problema? Lo que acabamos de comentar, que para quizás consolidar la subida a los índices deberíamos ver un toque a la media 70 y volver a corregir. De ahí la importancia de lo que acabamos de decir, que para consolidar esa divergencia debemos ver una ruptura de la media de 70. Por eso no tiene sentido poner la zona de los 15-30, ese techo para activar la divergencia. Y vamos con el Bren, que hemos visto caídas muy, pero que muy importantes. Fijaros que decíamos que aquí teníamos un movimiento de consolidación. No sabíamos si era una paradita para continuar subiendo o quizás para empezar a caer con más fuerza. ¿La clave dónde podría estar? Pues en la media móvil de 70 sesiones. Si esto lo juntamos, fijaros, este soporte que estamos marcando por aquí, pues decíamos que el momento que se rompiese hacia la parte alta o la parte baja, la volatilidad se dispararía. ¿Qué ha pasado aquí? Que se ha disparado la volatilidad en la sesión del martes, con una caída muy importante del 4%. Y sigo cayendo en la sesión del miércoles. ¿Y dónde nos hemos ido? Al suelo que tenemos por aquí. Fijaros, a este movimiento lateral. Y ahora, ¿por qué está luchando la cotización del Brent? Por mantenerse por encima de la media de 200 sesiones. Lo ha conseguido, de momento, en la sesión del viernes. Pero fijaros que el volumen ha sido muy bajito y la verdad que despierta bastantes dudas porque el cierre no ha estado bastante claro por encima y fijaros que el máximo estaba en la media de 6 sesiones. Por lo tanto, bastante cuidado. ¿Esto cómo lo enfocamos en un análisis macro? Pues bueno, quizás que veamos corregir al precio del petróleo de forma tranquilita, no es malo, porque eso nos indicaría que quizás la inflación se puede ir ralentizando y eso sería bueno para las economías. ¿Cuál es el problema? Que la caída del petróleo sea en vertical y pasemos a precios que no vemos desde bastante tiempo, es decir, nos vayamos a la zona de los 67, incluso la perdamos. En mi opinión, yo creo que aunque volviésemos a esta zona, sería bueno para la economía. ¿Por qué? Pues porque se relajaría el precio del petróleo y eso sin duda sería bueno para la inflación. Pero si vemos que pierde esta zona, yo creo que marcaría quizás el comienzo de una recesión. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que nos estaría indicando es que a lo mejor la demanda de Brent ha bajado muchísimo. Y si baja la demanda es probablemente porque estamos entrando en una crisis económica y el consumo se está reduciendo. Por lo tanto, a partir de aquí, ¿qué nos indicaría? Recesión económica. Y cuidado, porque si ahora seguimos al alza y volvemos a repuntar por encima de los máximos que veíamos en septiembre, ¿qué nos indicaría? Que la inflación va a volver a despuntar al alza. De momento, esto estamos muy lejos. Estamos más cerca de volver a los 68, 66 aproximadamente, que volver aquí por la tendencia actual, que fijaros ya es claramente de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Como os digo, puede ser sano volver hasta la zona de los 66, porque eso implicaría que la inflación le cueste bastante repuntar, pero cuidado porque nos acercaríamos a un soporte muy importante que si lo pierde podría indicar que nos acercamos a una recesión económica inminente. Vamos con gas natural, que llevamos diciendo durante las últimas semanas, que tenemos una señal clara cada vez que rompe la media de 70 sesiones y se mantiene sobre ella. Cuando está por debajo de la media de 70, ¿el objetivo cuál es? La parte baja de todo el movimiento lateral, los $3. Cuando estamos por encima de la media de 70, ¿cuál es el objetivo? Los 3,72. Fijaros cómo esta semana hemos perdido la media de 70, una caída importante con bastante volumen. ¿De dónde nos hemos ido? A la zona de los $3. Ahora, ¿qué podemos pensar? Pues que es un soporte muy importante. Fijaros que no lo ha roto en los últimos 6-7 meses. No ha roto esta zona. Por lo tanto, lo más normal ahora mismo es que volvemos a repuntar. ¿Hasta dónde? Hasta la media de 70. ¿Por qué? Porque es su principal resistencia ahora mismo. Si la supera, la zona de los 3,72. Me parece bastante simple, bastante sencillo el análisis del gas natural. Y diréis, ojo, y si pierde la zona de los $3, pues si pierde la zona de los $3, evidentemente aquí no queremos estar. ¿Por qué? Porque no tiene un soporte por debajo. Ya cada uno que piense si se quiere quedar en corto, no se quiere quedar en corto, se quiere quedar en largo. Pero para mí, si pierde la zona de los $3, no me gustaría quedarme porque no sé evidentemente qué puede acabar pasando. En un enfoque macro, pues bueno, mientras se mantenga en esta zona de aquí, de este movimiento lateral, podríamos pensar que la inflación se podría mantener estable. ¿Supera la zona de los 3,72? Cuidado porque la inflación podría repuntar de nuevo, porque nos podríamos ir hasta la media de 200 sesiones y superarla. Sin lugar a dudas, haría que la inflación acabase subiendo por ese aumento del precio del gas natural. ¿Que pierde la zona de los 3 euros? Igual que lo que acabamos de comentar
en el petróleo. Cuidado porque eso podría indicar que quizás estamos entrando en zona ya recesiva de la economía. Muchos diréis, si cogemos un análisis mensual, vamos a ver, fijaros cómo el precio del gas se encuentra en unos precios muy pero que muy bajos. Y lo normal sería que desde esta zona volviésemos a repuntar en algún momento y no tendría sentido continuar cayendo. Pero hay que tener en cuenta que ha habido muchas empresas que han dejado de producir con gas para quizás empezar a producir con otro tipo de materias primas, con biomasa o estas historias diferentes a lo que era antiguamente pues el petróleo o el gas, que contaminaba más y emitía más gases de efecto invernadero. Por lo tanto, cuidado, porque si la demanda de gas natural cada vez es menor, que es a lo que han entendido las empresas en los últimos años, más aún con todo el problema que vimos de Rusia cuando se amenazaba que se iba a cortar el gas a Europa, ahí aceleró muchísimo este cambio, esta tendencia en la forma de producción. Pues cuidado porque a lo mejor la demanda de gas cada vez es menor y eso hace que cada vez su precio también sea menor, a no ser que suceda algo a nivel geopolítico que cambie todo esto. Vamos con el precio del oro. Veíamos una ruptura clara de la directriz bajista y decíamos que una vez que la habíamos superado, pues hombre, tenemos que ver una corrección en algún momento, se debe relajar su precio. ¿Qué decíamos? Pues bueno, la semana pasada estamos por aquí. El primer soporte lo teníamos en los 1950 aproximadamente. Pero decíamos, hombre, tenemos la media de 70 por aquí. ¿Cómo no vamos a ir a tocar la media de 70? Nos hemos ido a tocar la media de 70 sesiones a final de esta semana. Hemos ido hasta ella. De momento parece que se mantiene sobre ella. Y lo mejor ahora sería ver un nuevo impulso al alza por encima de los máximos que veíamos en octubre. Eso sería muy buena señal. Y abriríamos el rango de movimiento quizás hasta la zona de los 2100 aproximadamente, donde estábamos en mayo. Si nos da permiso los 2050, que es donde cerró también en mayo. Pero ahora hay que tener cuidado porque, aparte de que es un soporte muy importante, la media móvil de 70 sesiones podría significar, si la pierde, que le queda más caída. ¿Hasta dónde le podría quedar la caída? Cuidado. Hasta la antigua directriz bajista, consolidarla como soporte y el impulso empezar desde aquí. ¿Vale? Y este es el movimiento que tendríamos en la cotización del oro en el corto plazo, corto medio plazo. Teníamos directriz bajista y ahora la hemos superado. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Intentando consolidar ese repunte, esa ruptura al alza para volver a mantenernos en esa nueva tendencia alcista. Y es lo que comentábamos hace 2-3 semanas. ¿Cuál ha sido el problema? Que nos hemos ido muy lejos, por aquí. Si nos hubiéramos ido hasta aquí, hubiéramos considerado como soporte la antigua directriz bajista y hemos vuelto a repuntar, estaríamos muchísimo más tranquilos. ¿Cuál es el problema? Que nos hemos ido muy arriba y que ahora, para poder consolidar ese nuevo impulso al alza, puede que tengamos que caer bastante. Por lo tanto, mucho cuidado, porque si tenemos que caer hasta la antigua directriz bajista, sería todavía una caída muy importante. Nos quedaría todavía un 3% de caída. Esto para el oro es bastante, y a lo mejor ya aquí los inversores que han entrado por aquí se empiezan a desesperar, empieza a haber soltadas importantes y acabamos volviendo a la directriz bajista. Pero bueno, de momento, eso son ya lucubraciones. Lo que tenemos que tener en cuenta es que de momento está manteniendo como soporte la media móvil de 70 sesiones. Si vemos que consigue repuntar de nuevo, nos podríamos ir primero a los 2000. Si lo supera, 2100. ¿Que pierde la media de 70? Cuidado, vuelta a la directriz bajista. Y si la pierde, la volvemos a analizar y vamos a ver qué tenemos con el precio del oro. Y bueno, aquí empezamos a ver ya alguna cosita que nos hace pensar que cuidado, porque el rebote que estamos viendo, el impulso actual, podría tener las patitas cortas. ¿Por qué? Porque decíamos que cuando el índice del dólar cae, las bolsas suben. Y cuando el índice del dólar sube, las bolsas caen. Si tenemos en cuenta la subida que hemos visto esta semana en las bolsas, el índice del dólar debería haber perdido esa media móvil de 70 sesiones que actúa como soporte esta semana, y que eso nos marcaría ese impulso hasta la parte más alta de los índices. Y que además tenemos una divergencia que era peligrosa. Pero fijaros cómo esta semana, cuando esto debería haber seguido cayendo porque las bolsas han rebotado, se ha mantenido al alza. Y esto que hemos visto aquí, si no lo volvemos a perder, la zona de los 105,30 aproximadamente, podría haber sido una ruptura en falso de este soporte tan importante para tocar la media móvil de 70 sesiones. Si esta semana seguimos manteniéndonos al alza
y rompemos estos máximos de aquí, cuidado porque los índices podrían acabar corrigiendo de nuevo por debajo de los mínimos que veíamos hace un par de semanas. Este índice dólar es matemático, no falla y es adelantado a las bolsas. Y esta semana debería haber seguido cayendo y no ha seguido cayendo. Esta semana se ha mantenido al alza. Fijaros como aquí veíamos a paradita, que es lo que ha permitido que las bolsas subiesen. Fijaros cómo cuando las bolsas seguían perforando con fuerza los mínimos, fijaros que hicimos mínimos en octubre, el 27 de octubre. Vamos a ver dónde estábamos el 27 de octubre. Estábamos por aquí. Aquí tendríamos que haber roto al alza para pensar que podríamos continuar cayendo. Y no rompió al alza, empezó a corregir. Eso que nos indicaba que venía el rebote. Y ahora, cuando tendríamos que haber seguido cayendo, para pensar que las bolsas pueden continuar con el impulso, que es un impulso cierto y de verdad, esto se ha mantenido al alza. Por lo tanto, cuidado, porque tenemos aquí una clara divergencia que nos podría anticipar el final del impulso que estamos viendo en Estados Unidos principalmente y también en Europa. Así que bueno, vamos a sacar un resumen de todo lo que acabamos de ver. En Europa hemos visto subidas más tímidas esta semana. En Estados Unidos hemos visto cómo se han ido a esos techos del canal bajista. Es probable que a principios de la semana, la primera parte de la sesión de lunes, si no pasa nada, cuidado con eso que hemos dicho de la calificación de la deuda de Estados Unidos, de Moody's, si eso no llega más, puede que veamos un impulso en la primera parte de la sesión de lunes en Europa, valorar las zonas de resistencia que hemos marcado, pero a partir de ahí ya hay que tener cuidado. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado con el VIX, por lo que hemos comentado ahora mismo, por el índice del dólar. Y luego también lo que debemos tener en cuenta es lo que hemos visto en el Brent y en el gas natural. Se encuentran los dos en zonas importantes de soporte, podríamos pensar, desde las que podemos rebotar. Si ahora mismo rebotan desde esa zona del gas natural, pues no tendría más riesgo porque se encuentra un movimiento lateral. Pero en el Brent, si lo vemos a repuntar con fuerza, puede hacer que se dispare la inflación. Pero si la pierde, cuidado porque podríamos entrar en zona peligrosa para empezar a pensar que la demanda del petróleo ha bajado bastante y eso sería por culpa de una recesión. Y si el gas natural pierde la zona de los $3, exactamente lo mismo. Por lo tanto, bastante cuidado. Si todo esto le juntamos el problema que hemos visto esta semana con la subasta de la deuda de Estados Unidos, que hemos comentado en el comentario, creo, en mi opinión, que cada vez estamos más cerca de ver un problema real en la economía. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no se lo cree. Que la gente sigue pensando, sí, las bolsas caen, pero luego se recuperan muy bien. Y yo, mientras tanto, me quedo dentro y aprovecho los rebotes. Pero cuidado, porque tengo la sensación de que cuanto más se alargue este chicle de las subidas que estamos viendo, cuanto más se alargue, cuando empiecen las caídas serán más verticales. Y os lo llevo diciendo en los últimos vídeos de los resúmenes semanales. Cogeros los gráficos de 2009, de 2008 y ver acciones que eran intocables, que habían subidas como la estamos viendo en Apple, en Microsoft, en Nvidia, y fijaros las caídas que tenían. Esas acciones que eran la punta de lanza de la subida de los mercados. Hemos visto esta semana como el S&P principalmente se ha mantenido a la alza por 4 o 5 acciones. Las 4 o 5 acciones de siempre, que son empresas de la leche. Pero cuidado, porque como aflojen esas empresas de verdad, esto se derrumba totalmente. Así que, pues bueno, aquí ya, para gustos los colores. ¿Queremos seguir dentro? Podemos seguir dentro. Fijaos el impulso que hemos tenido desde mínimos. Ha sido espectacular y que lo haya aprovechado ha sido una operación maravillosa. Pero el riesgo es cada vez mayor. Cuanto más tiempo pase, puede que la caída cada vez pueda ser más fuerte cuando todo empiece a fallar. Y esta semana, el jueves, hemos tenido la primera señal de por dónde van a ir los tiros de la siguiente crisis económica. Bien, pues vamos a continuar con vuestra sección, que es la sección de sugerencias donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo esta semana. Sí que es verdad que me habéis pedido poquitas, pero las 6 que me habéis pedido son muy, pero que muy interesantes. Vamos a ver la primera de ellas, que es Acciona. Fijaros cómo veíamos un repunte muy importante después de no conseguir marcar un nuevo mínimo decreciente. Aquí quizás tenemos la señal de que ya la caída no tiene tanta fuerza y al superar este máximo de aquí se abría la puerta hasta ¿dónde? Hasta la media móvil de 70 sesiones. Ahora hemos visto cómo esta semana ha intentado mantenerse sobre ella, eso es muy buena señal, pero para consolidarlo debemos seguir viendo un impulso por encima de la zona de los 129. Que vemos que se mantiene ese impulso, ¿dónde nos podríamos ir? Pues yo creo que nos podríamos ir hasta esta zona de aquí,
alrededor de los 134 y si la supera, media de 200 sesiones. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no me convence de la subida que hemos visto en la sesión del jueves? Sobre todo el volumen. Fijaros cómo hay veces que las divergencias solo las marcamos con el RSI, que no se ha dado el caso en esta subida, pero también hay que marcarlas con el volumen. Cuando vemos una nueva subida marcando nuevos máximos crecientes en lo que el volumen es bastante inferior, lo que nos hace pensar es que cuidado porque esa subida puede tener las patas muy cortas. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado. Si nos vamos al gráfico semanal, fijaros cómo ha perdido la media de 200 sesiones, que ha actuado como soporte muy bien en toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2013. Y ahora pues no habría que descartar ver esa subida hasta la media de 200, que se encuentra en los 136. Y fijaros, como en el gráfico diario, hemos dicho que si se mantiene sobre la media de 70, el objetivo estaría en los 134. Por lo tanto, pues cuidado, porque si se mantiene por encima de la media de 70, podríamos llegar, como decimos, hasta esa zona en el gráfico. Pero eso no cambiaría nada de la tendencia bajista, ya que yo diría que está más que consolidada desde comienzos del año 2023. Vamos a continuar con BBVA, que la analizábamos esta semana, creo que era el jueves cuando la analizábamos y decíamos que necesitábamos ver un cierre semanal alcista, ver nuevas subidas, la sesión del viernes, para espantar esos fantasmas quizás de una posible divergencia en el gráfico diario. Y fijaros cómo el cierre del viernes no ha dado lugar a ello. ¿Por qué? Porque hemos visto una corrección. Tenemos una divergencia entre el máximo que veíamos aquí y el máximo que hemos visto aquí. El RSI se encontraba en los 71,14 y el jueves se encontraba en los 70,51. Es decir, de momento tenemos una divergencia. ¿Debemos entrar en pánico ya porque hay una divergencia? No. ¿Por qué? Pues porque no se ha consolidado esa divergencia. Para que se consolide tenemos que caer mucho. Tenemos que perder la media móvil de 70 sesiones en el gráfico diario. Y eso está muy lejos ahora mismo. Y si esta semana continuamos al alza, esa divergencia se rompería y el rango de movimiento al alza todavía podría ser muy importante. Fijaros como el volumen, además la caída del viernes no fue muy importante, por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que no ha sido bueno el cierre, lo que podríamos haber visto, un cierre muy cerquita de máximos semanales, pero no podríamos entrar en pánico todavía. Si vamos al gráfico semanal, que decíamos que habría que vigilar una posible divergencia aquí en la última subida de esta semana. Y fijaros cómo si antes cerrábamos en 66,89 el RSI, ahora está en 67,36. Es decir, en el gráfico semanal ya hemos despejado las dudas de esa posible divergencia. ¿Eso significa que ya no podamos caer y que se vaya a mantener infinitamente esta tendencia alcista? No, pero sí que es verdad que espanta algunos fantasmas, los que no hemos podido espantar, como decíamos en el gráfico diario. Vamos con la cotización del Santander. Y fijaros cómo en este caso, con la subida que veíamos en la sesión del viernes, pues también hemos espantado en este caso los fantasmas de una posible divergencia entre el precio de la cotización, el gráfico diario y el RSI. ¿Qué es lo que no me acaba de convencer? Pues lo que venimos comentando en los últimos análisis del Santander. Cuando hemos visto caídas el volumen era muy alto, fijaros. Y cuando estamos viendo subidas, el volumen está siendo muy bajito, incluso ridículo, si le comparamos con las caídas. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Pues clarísimamente una zona de resistencia. Fijaros, dónde están esos máximos que veíamos en el mes de marzo. Esto es un arma de doble filo, porque podemos pensar que es una resistencia muy importante, que a partir de aquí podemos caer, pero si lo supera, nos podríamos ir hasta la siguiente zona objetivo. Vamos a ver en el gráfico semanal, que se encontraría a los 3,88. Y por encima de esa zona está los 4,20, que está esa directriz o ese canal bajista que llevamos viendo durante los últimos años. El riesgo importante para el Santander, para pensar que toda la subida que llevamos viendo durante los últimos meses se perdería, esa tendencia alcista en perder la media de 200 sesiones. Está muy lejos ahora mismo en el gráfico, pero debemos seguir teniéndola guardada en la recámara, esa zona, porque ¿quién va a descartar ahora mismo que no empezamos a ver caídas y nos podemos acercar hasta esa zona? Continuamos con Endesa y el gráfico cada vez me está gustando menos. Vemos clarísimamente formación de máximos y mínimos decrecientes. Hemos visto una subida muy importante, sí, pero esa subida de momento solo está siendo para consolidar como resistencia la media móvil de 70 sesiones. Y mientras no supera esa zona y la zona de los 19 euros, esto no va a cambiar y tenemos una clara tendencia bajista. Esta semana se ha chocado contra la media 70 y en la sesión del viernes hemos vuelto a corregir. Por lo tanto, mucho cuidado. Si ahora mismo
pierde la zona del 18,20, nos iríamos directos a marcar los mínimos decrecientes y el siguiente objetivo podría estar en la zona de los 17 euros. Nada ha cambiado con la subida que llevamos viendo en las últimas semanas. Vamos a coger también el gráfico semanal y fijaros cómo en un primer momento el rebote ha llegado sobre la media de 70, que es un soporte muy importante, ya lo vimos en enero de este año, pero cuidado porque, como decimos, si se sigue manteniendo esa tendencia bajista en el gráfico diario, esa media de 70 se puede acabar rompiendo y eso sería muy mala señal. Vamos con Almiral. Fijaros como aquí en la zona de los 864 tenemos un soporte importante, hemos visto una especie de rebote, pero que ha durado muy poquito y ha sido, yo diría que muy malo ese rebote, porque hemos vuelto hasta la zona de la media 70 y 200 sesiones que anteriormente actuaban como soporte. Fijaros, las ha tocado en la propia sesión del jueves y ahí mismo hemos caído con bastante fuerza. Y más allá de intentar darnos la vuelta posteriormente, en la sesión del viernes hemos continuado corrigiendo, marcando nuevos mínimos decrecientes. Por lo tanto, esto no pinta nada bien. Ahora mismo el objetivo podría estar primero en la zona de los 8,08, tenemos este soporte por aquí, pero cuidado porque si pierde esta zona, el siguiente soporte estaría en los 7,74 y a partir de ahí nos iríamos a los mínimos en los 7,40 que veíamos en junio. Por lo tanto, no tiene para nada buena pinta lo que estamos viendo en Almiral. Lo único positivo que podemos rascar ahora mismo, que si desde esta zona nos diéramos la vuelta, tendríamos una posible divergencia entre la cotización y el RSI. Fijaros. Pero pensar que ahora se va a dar la vuelta cuando hemos visto esta sesión del jueves, que es terrorífica, con un volumen altísimo, y hemos visto como el viernes también ha continuado cayendo con un volumen bastante más alto que lo que veíamos en la subida, pues la verdad que cuesta pensar que ahora nos vayamos a dar la vuelta. Y vamos con la última de las acciones, que es Porsche. Aquí vemos clarísimamente la tendencia bajista marcada por esa directriz, fijaros, que va chocando la cotización con ella cada vez que repunta en el gráfico. Hemos visto mucho volumen en la subida, sí que es verdad, pero no consigue superarla. Este volumen nos podría indicar algo más, es decir, si ahora vemos que se mantiene la cotización muy cerca de la directriz, no habría que descartar un impulso hasta la zona de los 46,86. El volumen lo debes valorar tanto cuando cae como cuando sube. Cuando cae, si tiene mucho volumen, luego vemos un rebote muy importante sin volumen, cuidado porque puede continuar cayendo. Y cuando vemos que rebota con mucho volumen, cuidado porque aunque vamos a corregir, puede significar que todavía le queda un poquito más de subida. Que vemos que ahora se aleja de nuevo de esa directriz bajista, de esa resistencia, pues podría ser para continuar marcando nuevos mínimos decrecientes en el gráfico. Pero si vemos que la intenta superar, cuidado porque esto nos podría haber anticipado que queda ese repunte tan importante hasta la media de 70 sesiones. Fijaros que cuando nos manteníamos al alza actúa como soporte, cuando caemos poco más resistencia, por lo tanto creo que es una media móvil que podemos darla en principio bastante fiabilidad. Bueno, pues hasta aquí llegamos con el vídeo del resumen semanal de esta semana. ¿Qué podemos sacar en conclusión? Pues bueno, que ha sido de nuevo una semana alcista, pero empezamos a ver cosas diferentes de la que veíamos la semana pasada. Sí que es verdad que hemos superado o que quizás mantener el impulso puede ser positivo, pero este impulso que hemos visto esta semana ha venido acompañado con menos volumen del que veíamos la anterior semana. Es decir, puede ser que estemos viendo la resaca del anterior impulso y que ya la subida que quede sea muy corta si no hemos visto ya el techo esta semana. Muy importante lo que decíamos en el comentario antes de comenzar con el análisis de los índices. La razón de la próxima crisis económica que muchos no quieren ver ha enseñado la patita esta semana. ¿Por qué? Porque ya hemos visto ese verdadero problema. Lo hemos visto en la subasta de los bonos americanos a 30 años. No va a haber demanda suficiente para absorber toda esa deuda que están emitiendo los estados para mantener toda esa deuda pública que han ido acumulando durante los últimos años. No lo va a haber. Y podríamos pensar que esto no ha pasado nunca, no ha pasado durante los últimos 10 años, aunque hayan ido aumentando la deuda. Pero ahora el principal problema que tenemos y lo que ha cambiado respecto a lo que veíamos los últimos 10 años cuando iban aumentando la deuda es que ahora los bancos centrales están reduciendo su balance porque se han dado cuenta de que ese balance es el que en realidad ha provocado que tengamos una inflación tan alta. Y ahora no van a poder aumentar de nuevo el balance porque si le aumentan de forma importante para absorber toda esa deuda que emiten los estados, volveremos a tener una inflación galopante.
que nos enfrentamos al hecho de que no se puede resolver toda esa deuda y cogen los bancos centrales y se les ocurre la genial idea de volver a aumentar el balance de forma muy importante como llevan haciendo en los últimos años, no tengáis ninguna duda de que la inflación volverá a repuntar y se mantendrá por encima de lo que veíamos en el año 2022. No tengo ninguna duda. Y nos enfrentaríamos al mismo escenario que veíamos hace unas décadas atrás, cuando la inflación veía un segundo repunte mucho más alto que el que veíamos en un primer momento. Eso puede ser aún más dañino para todos nosotros. ¿Por qué? Porque eso lo vamos pagando en el bolsillo. Y diremos, sí, bueno, tenemos trabajo, sí, bueno, tendremos trabajo, pero cada vez seremos mucho, porque mucho más pobres. Y eso no es lo que queremos. Quizás es mejor que esto se resete, que veamos que caiga de verdad, que intentemos a partir de ver esa caída comenzar un nuevo ciclo haciendo las cosas, entre comillas, mejor de como las hemos hecho, que no se mantenga una economía totalmente dopada, como es lo que estamos viendo durante los últimos años, y quizás aprender de las lecciones que nos esté dando el mercado. Por lo tanto, pues bueno, alargar el chicle puede ser muy peligroso porque cuanto más se alarga, esto es como la prueba de la patata caliente en el Grand Prix, que seguramente todos vosotros hayáis visto hace unos años, incluso este año ha vuelto el Grand Prix. Cuanto más grande se hacía la patata, más riesgo había de que explotase y más grande iba a ser cuando explotaba la patata, el golpe que te ibas a llevar, el susto que te ibas a llevar. Pues esto es lo mismo, cuanto más se hinche esa patata caliente, el susto que nos llevemos sin duda va a ser mayor. Por lo tanto, alargar el chicle pues puede ser positivo, quizás para ver operaciones rápidas de aprovechar rebotes o ver subidas importantes como las que hemos visto durante el año 2023, pero al final si esto se hincha demasiado, como estamos viendo en ciertos valores en Estados Unidos, esto va a acabar explotando por los aires. Y ahora se está comprando la idea y se ve reflejado en las acciones de que hay que apostar única y exclusivamente por las 7 magníficas estas de Estados Unidos, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, todas estas. Pero mucho cuidado porque se está concentrando muchísimo ahí el dinero y se está dejando de lado al resto de acciones. Y eso lo que está provocando es una burbuja enorme en todas ellas. Y eso tengo la sensación de que lo están aprovechando las manos fuertes para soltar todas esas acciones que estaban teniendo durante muchos años atrás. En todas estas acciones, soltarlas a precios muy altos a inversores pequeños que se piensan que estas acciones son imbatibles, que yo os adelanto que no lo son, porque tenemos experiencias pasadas de las acciones imbatibles que cayeron por los suelos, y así aprovecharse de una futura caída para que cuando los inversores pequeños digan, vaya, no eran imbatibles, han caído muchísimo, ya no las quiero, esas más fuertes las vuelvan a comprar. La bolsa, de verdad, que funciona así. Y el problema que tenemos es que se nos está olvidando lo que hemos visto en crisis anteriores. Y el riesgo de eso es, sin duda, altísimo. Así que bueno, os voy a recordar como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra, que única y exclusivamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Ya lo sabéis, las decisiones de compra y de venta las tenéis que tomar vosotros solos. Y la operativa, la estrategia que tenga cada uno es personal. Y a lo mejor yo tengo una estrategia y otro tengo otra estrategia. Y puede ser totalmente contraria. Pero lo importante es que aquí ganemos dinero, que es a lo que estamos. Así que si tu estrategia te hace ganar dinero, sigue con esa estrategia porque eso significará que funciona, aunque sí que debes tener en cuenta los riesgos que quizás comentamos. Aunque sin duda puede estar totalmente equivocado. Así que nada, mañana lunes estaremos por aquí de nuevo con un nuevo vídeo de los análisis diarios. Y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.